El ingeniero es graduado como geógrafo por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es egresado de la Maestría de Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad Ricardo Palma, egresado del programa de especialización para ejecutivos de la Universidad ESAM. También tiene en su haber un curso de especialización en usos y aplicaciones del catastro en el IEF de Madrid, España. Presta actualmente servicios en la Dirección de Catastro Minero del Ingeniero. Con ustedes, el ingeniero Valverde. Muy buenos días. Tengo el gusto y el honor de poder compartir con ustedes este tema tan importante y relevante para nuestro país, ¿no? Quisiera empezar presentándoles un video, ¿no? A modo de... Desde los tiempos más remotos, el hombre ha intentado representar el territorio sobre el que vive y se desplaza. Saber los cambios del entorno que lo rodea ha sido y será de vital importancia para la humanidad. Con el pasar de los tiempos, se ha venido desarrollando y perfeccionando diversas técnicas y modelos de análisis territorial que nos permiten ubicarnos de forma exacta en nuestro mundo. De este modo, surgieron los datos geográficos y su representación cartográfica, que indistintamente en el ámbito rural y urbano, representan el espacio donde vivimos. Estos datos que permiten visualizar la realidad física de nuestro país con el mayor detalle posible es el catastro de predios, que por mucho tiempo han estado divididos en distintos organismos, y como era de esperarse, el acceso limitado de esta información suponía un retraso en tiempo y dinero para aquellos que la necesitaban. Por eso, es que se crea mediante Ley número 28294 el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, SNCP, ente rector del Sistema Nacional Catastral, encargado de regular todas las bases de datos disponibles de diferentes entes generadores de catastro y organismos colaboradores, desarrollando mecanismos que permitan generar, mantener, actualizar, integrar e interconectar la información catastral a través de una infraestructura de datos sólida y confiable, promoviendo la conciencia y cultura catastral en todos los niveles del gobierno. Esto solamente fue una pequeña introducción respecto del tema, ¿no? El tema que se me ha encargado de compartir con ustedes es el Sistema Nacional Integrado de Catastro. Vamos a ir desarrollando paso a paso. Si tienen alguna inquietud me pueden interrumpir, solo levantando la mano y haciendo sus preguntas. Yo con el mayor gusto voy a poder absolverlas si es que puedo, si no les voy a decir que no puedo. ¿Ok? Sí. ¿Cuándo se origina el Sistema Nacional Integrado de Catastro? ¿Y por qué se origina? Nosotros sabemos que nuestro país cuenta con diversos tipos de catastro. Uno de ellos es el catastro minero, es el más cercano a nosotros. Pero así como hay catastro minero, hay catastro urbano, hay catastro rural, hay catastro arqueológico, hay catastro de áreas naturales protegidas, hay catastro de bienes de propiedades del Estado, de la SBN, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces la idea es, en el año 2002, ¿no?, surgió esta inquietud, ¿no?, y se incluyó en el Acuerdo Nacional de ese año, el 2002, que se planteó integrar y unificar todos los sistemas de información catastral y articularlos con un sistema de estadística georreferenciada. La meta es que el Perú cuente para el año 2011 con un sistema único nacional de información catastral integrado y en operación. Ok, esto fue la meta del año 2011. Estamos en el 2016 y aún no se ha logrado, ¿no?, por diversos motivos. Actualmente no solamente no se ha logrado con esa meta, sino también vemos que nuestro catastro en el Perú tiene muchas falencias, muchas limitaciones, deficiencias, que vamos a listarlos, ¿no?, principalmente. Por ejemplo, hay diversidad de actores institucionales, ¿no? Hay muchas entidades que hacen catastro, y no solamente que hacen catastro, sino que además de manera aislada, no coordinada. Entonces, usan diversa tecnología, están en diversos niveles de desarrollo, no hay una estandarización de procesos, usan fuentes cartográficas diferentes, ¿no?
y hay muchos territorios que están catastrados, otros no, en el ámbito del territorio nacional, ¿no? Entonces hay muchos vacíos, muchas lagunas en cuanto a la cartografía en el ámbito del territorio nacional. Entonces, a la fecha, lamentablemente no solo se ha cumplido con el objetivo del 2002, sino simplemente los problemas continúan y no se han resuelto, ¿no? Hay esfuerzos justamente en vista de esta problemática que hay en nuestro Perú, es que surge la ley, ¿no? La ley 28294. Esta ley, ¿cuál es la finalidad de esta ley? Se crea el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral con la finalidad de regular la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro en el país. Entonces, esta ley justamente se promulga para poder desarrollar un catastro integrado que permita tener al Perú, a nuestro país, un instrumento valioso para la toma de decisiones. Luego se reglamenta esta ley mediante el Decreto Supremo 05/2006. Dentro de la parte normativa, ¿no? desde el 2004 hasta la fecha, se han emitido varias normas técnicas, ¿no? con la finalidad de construir este catastro integrado, ¿no? Normas técnicas diversas, ¿no? en temáticas como la base de datos cadastrales, tolerancias catastrales, el Código Único Catastral, fichas catastrales, zona catastrada, cartografía catastral, verificador catastral, formato de planos. Y se han elaborado también manuales de levantamiento y mantenimiento catastral y sobre estándares cartográficos. Para poder desarrollar un catastro integrado se necesita también una organización, una institucionalidad. De acuerdo a la ley 28294, en el aspecto organizativo son órganos del sistema los siguientes: el Consejo Nacional de Catastro, que es el órgano encargado de aprobar la política nacional, aprobar las normas y directivas y especificaciones técnicas. Luego tenemos las comisiones consultivas, ¿no? que entran a tallar cuando condicional, ¿no? cuando sea necesario, ¿no? Tratar y dilucidar temas, ¿no? respecto de un ámbito o espacio geográfico determinado. Y luego tenemos la Secretaría Técnica del Sistema Nacional del Catastro Integrado. ¿Cuál es su función? Proponer al Consejo Nacional del Catastro políticas, normas y directivas. Este órgano es la encargada de evaluar, de supervisar y coordinar actividades catastrales en el Perú, ¿no? Actualmente los miembros del Sistema Integrado de Catastro Nacional son los que pueden ver en la pantalla. Está el Instituto Geográfico Nacional, está la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, está COFOPRI, está INGEMET, está la SBN, está la Asociación de Municipalidades del Perú, está la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, está el Instituto Catastral de Lima. Y creo que está por incorporarse el Ministerio de Cultura. Va a salir hay un proyecto de ley para la incorporación al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral al Ministerio de Cultura, ¿no? Como ven, este es un espacio de convergencia de diversas entidades que hacen catastro, ¿no? Y la idea es construir un catastro integrado, ¿no? que sirva al Estado y a los gobiernos, ya sea el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, tener un instrumento para la toma de decisiones, un instrumento para gestionar el desarrollo en sus jurisdicciones, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el sueño, la visión, la meta final del sistema? Es tener un catastro nacional predial integrado, actualizado, moderno, dinámico y vinculado al registro de predios que sirva al Estado como un instrumento de planificación y gestión del desarrollo social, económico y político del territorio del país. Está demostrado que los países desarrollados tienen catastros desarrollados. O sea, si un país no tiene un catastro desarrollado,
es sinónimo de que es un país subdesarrollado. Hay una relación directa, ¿no? Nosotros no valoramos aún el potencial que tiene el catastro, ¿no? El catastro es multifinalitario, es un instrumento de gestión valioso, ¿no? Que los países subdesarrollados aún no lo aprecian, no lo valoran, ¿no? Y esa es una de las razones porque las gestiones de turno, por ejemplo, no le dan la importancia que merece. Bueno, entonces, ¿cuál es la visión? Es tener un catastro nacional integrado que sea accesible a diversa información territorial, ¿no? Donde usted puede entrar diversidad de temas juntos, ¿no? Que estén juntos, que sea interoperable, actualizada, confiable, precisa y sea de calidad, ¿no? Esta es la visión. Tener, primero, parte de que tengamos una cartografía básica, también a buena resolución, a buena escala, ¿no? Que es labor del IGN. Se requiere que las instituciones catastrales cada uno cumpla con sus competencias, con sus funciones. Eso va a redundar a que el catastro sea de calidad también, ¿no? Entonces, la visión es tener una cartografía básica en base a imágenes satelitales, fotografías aéreas, mapas topográficos, etc. En el caso concesiones y catastro minero, por ejemplo, ¿no? Concesiones y petróleos mineros, que en síntesis es el catastro minero, ¿no? Gracias a Dios, Ingemet, ¿no? Por medio del catastro minero está a la vanguardia, ¿no? Es uno de los catastros en Sudamérica más ordenados, ¿no? Siempre tenemos visitas de otros países como México, Chile, que vienen a ver el catastro minero porque es un catastro que está ordenado, ¿no? Lo único que falta al catastro minero es migrar de una vez al sistema WGS84, que técnicamente ya está concluido, solo falta la parte legal, ¿no? Para que se oficialice, ¿ok? Por ejemplo, también el tema de predios inscritos y no inscritos, que es el catastro que está a cargo de la SUNAT, ¿no? Del registro público. El catastro arqueológico, ¿no? Lo que es zonas arqueológicas, ¿no? Que está a cargo del Ministerio de Cultura, servinombres eléctricos, fajas marginales, derechos viales, etc. Proyectos de infraestructura y servicios, por ejemplo, agua potable, ¿no? Planta de tratamiento de agua, áreas de amortiguamiento, etc. El catastro de predios urbanos, rurales, información física, jurídica y económica, ¿no? Entonces, esta es la visión del Sistema Nacional de Catastro Integrado. Tener un catastro integrado como lo que ven aquí, ¿no? Que se pueda acceder a cualquier momento y de cualquier punto del territorio mundial, digamos, ¿no? De cualquier parte de la Tierra. ¿Cuál es la misión? Para poder llegar a donde uno quiere llegar, uno tiene que recorrer un camino, ¿no? Esa es la misión, las actividades y las funciones que debe desarrollar. Entonces, se están establecidos en el siguiente enunciado de misión. Dice: gestionar el catastro nacional integrado desarrollando mecanismos que permitan generar, mantener, actualizar, integrar e interconectar la información catastral a través de una infraestructura de datos catastrales, promoviendo la conciencia y cultura catastral en todos los niveles de gobierno. ¿Okay? Hay muchos gobiernos, sobre todo la clase política, no valora mucho el catastro, porque el catastro no les da réditos políticos, o sea, no es muy redituable en el corto plazo. Es un trabajo a largo plazo, ¿no? Entonces no es políticamente, no es muy provechoso. Por eso es que los políticos no le dan mucha importancia al catastro, ¿no? Okay. Bueno, acá está un poquito, les presento este diagrama que un poquito representa lo que es la misión, ¿no? ¿Cómo sería el catastro o el mecanismo que permita construir e integrar el catastro integrado? Integrar todos los tipos de información catastral, ¿no?
Aquí tenemos los tributarios, digamos. Es como que el Consejo Nacional de Catastro y la Secretaría Técnica, aquí está la base de datos catastral integrado, ¿no? ¿Y quiénes son los aportantes de información? El IGN. ¿Qué aporta el IGN? Cartografía básica, ¿no? Ingemet, ¿qué aporta Ingemet? Catastro minero, concesiones mineras. ¿Qué aporta COFOPRI? Temas de urbanos, ¿no? Formalización de predios urbanos, rurales también. La SBN, ¿qué aporta? Aporta lo que son las propiedades del Estado. Luego tenemos la SUNAR con la información registral, ¿no? La idea es que cada parte del territorio nacional esté cartografiado, que esté catastrado. Y no solo eso, sino que esté vinculado a la base de datos registral. Por ejemplo, una concesión minera, yo debo saber de quién es y debo saber sus características catastrales y también registrales, ¿no? Si pertenece a una persona natural o a una persona jurídica. Toda esa información debería estar aquí, en la base de datos, ¿no? Y luego los gobiernos locales, ¿no? Que son las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales. Actualmente tenemos 1872 distritos, ¿no? Que deberían tener sus catastros, pero lamentablemente la mayoría de ellas, de estos distritos, no poseen catastro. Son muy pocos los que han desarrollado el catastro urbano, ¿no? Y así, por ejemplo, los gobiernos regionales también, ¿no? Pueden aportar información que tenga que ver con temas catastrales, ¿no? Y acá puede entrar el Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, ¿no? Ministerio del Ambiente, a través del CERNAM, etc. En realidad, este es algo abierto, ¿no? Y la idea es tener un catastro integrado, rico, ¿no? Diverso, confiable, moderno, interoperable, ¿no? Okay. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios, ¿no? El fin último del catastro integrado es en realidad el ciudadano, ¿no? El ciudadano somos nosotros, debemos sentirnos, la idea es que nos sintamos satisfechos, servidos, que los administrados nos sintamos que el Estado, que los tres niveles de gobierno y que las entidades públicas puedan usar el catastro para satisfacer las necesidades del ciudadano y para elevar la calidad de vida, para procurar un ordenamiento jurídico, una seguridad jurídica determinada. ¿Quiénes son los usuarios? Hay usuarios. Ingemet puede ser usuario, por ejemplo, en el tema de otorgamiento de concesiones mineras, el Ingemet requiere de una base de datos, por ejemplo, concesiones forestales. Actualmente hay un problema respecto a la titulación de un petitorio minero sobre concesiones forestales. No se puede titular porque no hay un catastro forestal, ¿no? Se le ha pedido al Ministerio de Agricultura, ¿no? Que nos entregue el catastro forestal y no nos entrega. Pero imagínense ustedes, si el catastro forestal estuviera acá, entonces el procedimiento ordinario minero, lo que es el otorgamiento de del título de concesión minera, sería fácil, sería confiable, sería predictible, ¿no? Un interesado inversionista minero podría sentirse seguro de invertir porque es transparente, ¿no? Hay información ahí, no solo que está ahí, sino que es accesible, que es transparente, ¿no? Okay. Los usuarios, uno de los usuarios puede ser Ingemet, ¿no? Puede ser los gobiernos regionales, locales, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos regionales, para poder hacer lo que es el ordenamiento territorial o la zonificación ecológica, económica, requieren de insumos. El catastro es uno de los insumos fundamentales, ¿no? Para este tipo de proyectos o trabajos, ¿no? Entonces, tenemos la salida de información no solo para usuarios internos, digamos, usuarios internos son todas las entidades que conforman el catastro, el sistema de catastro integrado, ¿no? Y también los externos, que es la sociedad de la información, ¿no? Ya sea ciudadanos, ya sea empresas nacionales, extranjeras, etc. Por ejemplo, actualmente
¿no? Por ejemplo, las aportaciones. Los gobiernos regionales podrían aportar información catastral a esta gran base de datos, ¿no? Del catastro integrado. ¿Cuántos gobiernos regionales tenemos? 25, 1872 gobiernos locales, ¿no? Y el gobierno nacional, ¿no? En países desarrollados como España, por ejemplo, tenemos un catastro, hay una entidad catastral que centraliza toda la información. No es que va a anular los otros catastros, ¿no? Simplemente es como es un ente rector del catastro, ¿no? Lamentablemente en nuestro país no hay un ente rector del catastro. Cada entidad hace su catastro como usando su mejor criterio, ¿no? Entonces cuando se quiere juntar la información, entonces hay problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un estándar cartográfico, geodésico, informático, entonces se perjudica al final el inversionista, ¿no? o el ciudadano también, ¿no? Entonces la idea es que tengamos un catastro integrado que esté vinculado finalmente al registro de predios para la seguridad jurídica tan apreciada, ¿no? Y también acá juegan también los notarios, ¿no? Para la parte de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, si el Perú contara con un catastro integrado, entonces las decisiones de Estado, de gobierno, van a ser mucho más eficaces, ¿no? Mucho más viables, mucho más acertadas. La administración pública, entidades representadas por diversas entidades públicas, también van a hacer uso de este catastro, ¿no? Proyectos sociales en la lucha contra la pobreza, ¿no? Se va a saber con mayor precisión y aproximación la realidad de los pueblos, ¿no? En base a este instrumento llamado catastro integrado. Y se va a hacer una gestión territorial, ¿no? Mucho más con mayor precisión, con mayor éxito, ¿no? De manera que se pueda gestionar finalmente el desarrollo nacional, y regional y local, ¿no? Entonces, para poder uno actuar también uno se vale de pilares, de principios, ¿no? El sistema integrado, para poder funcionar y ser sostenible en el tiempo, requiere también de algunos principios, llamados principios catastrales. ¿Cuáles son? El principio de integración de información catastral, ¿no? ¿Qué significa eso? Este principio hace que todos veamos el catastro de manera corporativa. Es como Ingemet, por ejemplo. ¿Cómo aplicaría Ingemet este principio? Si todas las direcciones veamos Ingemet como uno solo, ¿no? Como una sola entidad, que nosotros somos parte, y como somos parte tenemos que integrarnos. ¿Y para integrarnos qué debemos hacer? Brindar cada uno su información, no solo brindarla, y brindarla bien, en el mismo lenguaje, ¿no? Ese es el principio de la integración. ¿Qué es principio de exclusividad? Es que debe haber solamente una entidad catastral que orqueste el catastro nacional, que sea exclusivo, que sea una entidad independiente, no sesgada, ¿no? Porque si lo lleva Ingemet, entonces va a haber un sesgo hacia el catastro minero. Si lo lleva COFOPRI, de repente al catastro urbano, ¿no? Si lleva Ministerio de Agricultura, de repente al catastro rural, ¿no? Entonces la idea es que haya una entidad independiente. El principio de acceso a la información, ¿no? Debe ser una información accesible, una información pública, ¿no? No se debe de esconderse, ¿no? Más bien mostrarlo. De esa forma se genera mayor confianza. Se presume de veracidad, o sea, cada entidad debe de aportar su información catastral de manera veraz, y debe haber una presunción de veracidad. O sea, yo Sistema Nacional de Catastro, si por ejemplo el municipio de Miraflores me entrega una información, yo debo saber que esa información es veraz. ¿Y quién es el responsable? El municipio de Miraflores. ¿Qué información me está entregando? Su catastro urbano. Ese es el principio de veracidad.
tenemos el principio de identidad. Entonces, cada uno de las piezas de este gran mosaico nacional, digamos, deben estar identificados. Se debe saber de quién es del Estado o es de propiedad privada. Si es de propiedad privada, ¿quién es? ¿No? ¿Okay? Debe estar identificado. El otro principio es el principio de ubicación geográfica. Toda la cartografía catastral, toda la información catastral debe estar georreferenciada. ¿Okay? ¿Qué significa georreferenciado? Significa que debe estar referido a un sistema de coordenadas, a un datum geodésico homogéneo. ¿Cuál es el datum en el Perú oficial actualmente? Es el WGS84. La idea es que toda la información catastral esté referida a este datum. El desarrollo multidisciplinario. El catastro integrado permite la convergencia de diversas disciplinas, diversos especialistas de diversos campos de ciencias de la Tierra, lógicamente, ¿no? ¿Okay? Luego, la socialización. Uno de los principios es que el catastro debe ser un instrumento para elevar la calidad de vida de los pueblos. Debe servir para la lucha contra la pobreza y debe servir para fortalecer las instituciones. Así como hay principios, hay políticas catastrales, ¿no? ¿Cuáles son estas políticas? Bueno, tienen que ver con la generación del catastro, ¿no? Muchas entidades no tienen catastro. ¿Qué tienen que hacer? Generar catastro. ¿Y cuál es la política? Que la generación del catastro sea estandarizada, ¿no? Se pueda desarrollar el catastro de manera siguiendo especificaciones técnicas estandarizadas. Política de mantenimiento. Cada uno de estos temas en realidad podemos ahondarlos, ¿no? Los voy a listar nomás para no aburrirlos, porque cada uno de estos temas requiere un desarrollo. Pero ustedes entienden fácilmente que generación significa la construcción del catastro, ¿no? Hay una política, hay unos requisitos, hay unos criterios de, por ejemplo, usar qué tecnología, qué precisión, si se usa imágenes satelitales, si se usa fotografías aéreas, si se hace trabajos en campo para lo que es generación de catastro. ¿Okay? Entonces, veamos las políticas, los voy a listar nomás, no me voy a detener mucho para no aburrirlos. ¿Cuáles son las políticas? Hay políticas de generación catastral. Generación, mantenimiento y actualización catastral. Tiene que ver con cartografía, tiene que ver con procesos cartográficos, topográficos, geodésicos, tiene que ver con plataformas informáticas, ¿no? ¿Okay? Infraestructura informática y de datos, más informático, cómo va a ser la integración e interconexión, privilegios de acceso, etcétera, etcétera. La política de la sostenibilidad, ¿no? A veces en Perú somos campeones en hacer algo, pero dura poco, ¿no? La idea es construir un catastro integrado que sea perenne, que sea constante, que sea sostenible en el tiempo. Y no solo que se sostenga, sino que evolucione, avance, ¿no? Nada de que viene otro gobierno y borrón y cuenta nueva, ¿no? Sino que haya una suma, una acumulación de experiencias, de avances. Respecto a los usos y aplicaciones, el catastro, como les decía, en países desarrollados tiene el carácter o la naturaleza de multipropósito, es multifinalitario, sus aplicaciones son diversas, ¿no? Entonces, pero ¿por qué nosotros como no lo apreciamos? ¿Y por qué no lo apreciamos? Por falta de conocimiento. Lo que tú no conoces no lo valoras, y si no lo valoras no lo cuidas. El catastro, una de las políticas es que el uso y aplicación del catastro sea cada vez mayor en nuestro país, ¿no? Que sea progresivo, que sea incremental, ¿no? Que las instituciones y las poblaciones aprecien el catastro como algo positivo, porque a veces dicen el catastro es para impuestos, me dicen, ¿no? Entonces no lo ven con buenos ojos, por falta de cultura catastral. Para ello, una de las políticas es la promoción, difusión y capacitación en temas catastrales. El otro tema es la normativa catastral, ¿no? Es necesario, yo soy
En este sentido soy muy crítico con las leyes que se hacen en nuestro país. O sea, a veces dos cosas, se hacen mal y encima no se cumplen, ¿no? Son muy ambiguas, ¿no? Un ejemplo, el proceso electoral tan enrarecido que estamos viviendo, ¿no? Es lamentable. Los requisitos A, B, C, y si no cumple ya, ¿no? Bien clarito, va o no va, pero no va a darle muchas vueltas. Entonces, dentro de la política catastral es que la normativa catastral sea clara, sea definida, ¿no? Que permita aplicar el catastro, gestionar el catastro de manera ágil, de manera expeditiva, ¿no? Y el tema de recursos económicos del sistema, ¿no? Que es importante también, ¿no? Como una política. ¿Por qué? Porque a veces los gobiernos de turno, como no le dan importancia, no dedican el presupuesto nacional al tema catastral, ¿no? La política del sistema es gestionar recursos económicos para el funcionamiento y desarrollo del catastro. Brevemente veamos los beneficios del catastro. Por ejemplo, es un insumo fundamental en los procesos de ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y económica. Se habla mucho de ordenamiento territorial, se habla mucho de la ZEE, ¿no es cierto? Pero se habla poco del catastro, siendo catastro uno de los insumos fundamentales de estos proyectos, ¿no? De estos que son de interés nacional, lógicamente, y que van a evitar conflictos. El catastro constituye instrumento de planificación y gestión del desarrollo social, económico, político y ambiental. El catastro permite el ordenamiento ambiental, definitivamente. El catastro contribuye a la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias y por consiguiente promueve las inversiones nacionales y extranjeras. Por ejemplo, cuando tienen que hacer un oleoducto o una carretera, no se hacen en el tiempo deseado. ¿Por qué? Porque salen muchos dueños, muchos propietarios, muchos de ellos falaces, otros reales, y dicen no, esto es mío, y no permiten, o comunidades, etcétera, que van a evitar la construcción de una vía o de un aeropuerto. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un catastro integrado. Si hubiera un catastro integrado actualizado, los proyectos de ingeniería se harían de manera más rápida, ¿no? Facilita las labores de construcción de zonas devastadas por desastres naturales, por ejemplo el terremoto de Pisco Ica. ¿Qué pasa si todo se destruye? Si no hay un catastro, tú no vas a saber dónde estaba tu casa, cómo lo vas a replantear. De repente vas a decir, mi casa estaba por la Plaza de Armas de Lima, ¿y cómo lo vas a demostrar? Entonces, si tuvieras tu predio con coordenadas UTM, con un dato determinado, entonces fácil de replantear, ¿no? Lo que es la reconstrucción debido a desastres como terremotos, aluviones. El catastro es fuente de información valiosa en los procesos de formulación y ejecución de proyectos de ingeniería como carreteras, canales, oleoductos, mineroductos, gasoductos, etc. Y definitivamente lo que más se conoce de catastro es que permite controlar y recaudar impuestos prediales e impuestos a la renta, ¿no? Seguimos con lo que es la bondad del catastro, ¿no? Un catastro integrado es bondadoso por diferentes razones, y una de ellas es que también permite identificar titulares catastrales en un espacio geográfico determinado. El acceso será oportuno desde cualquier parte del mundo a la base catastral cuando se requiere información geoespacial de temas como concesiones mineras, concesiones forestales, predios urbanos, rurales, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, predios del Estado, etc. El Sistema Nacional de Catastro Predial permite o reduce los conflictos ambientales, mineros y sociales por motivos de tenencia y derecho de espacios territoriales. Por ejemplo, lo que es la consulta previa, ¿no? Para hacer minería se requiere consultar a las comunidades, ¿no? A los dueños de terrenos rurales. Si tuviéramos un catastro integrado, transparente, confiable, actualizado, entonces, por ejemplo, la consulta se podría hacer rápidamente. Hay muchos que dicen ser dueños de un determinado espacio, se descubriría mediante el catastro que no lo son, ¿no?
o que de repente que lo son, pero definitivamente el proceso de otorgamiento de concesiones mineras y su posterior, la posterior actividad minera podría ser mucho más ágil, ¿no? Los avances, el año 2004 fue cuando se promulgó la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro. Lamentablemente de 2014 al 2016 ya han pasado ¿cuántos años? Casi una década, más de una década, 11 años. Los avances han sido, digamos, nada apreciables, ¿no? No se ha avanzado como se esperaba, no se han cumplido algunos objetivos por diferentes razones. Sin embargo, me gustaría detallar algunos avances. Se implementó el portal web del Sistema Nacional del Catastro Predial interactivo con información actualizada. Se ha difundido y capacitado de manera constante a entidades catastrales en el ámbito del territorio nacional. Había una labor, un esfuerzo, de repente no suficiente, pero se ha hecho. Se han elaborado especificaciones técnicas y normas técnicas que permitan construir el sistema integrado de catastro. Se han elaborado manuales de levantamiento, mantenimiento y actualización catastral. Se ha elaborado el manual de estándares cartográficos. Se ha elaborado la propuesta de norma legislativa de creación de la nueva institucionalidad catastral nacional, como sucede en otros países desarrollados. De repente no se ha avanzado es justamente porque no hay una entidad que pueda hacer el catastro, ¿no? Porque el sistema como sistema no tiene una existencia orgánica, sino es la suma de voluntades, ¿no? Diferentes entidades catastrales que se juntan para llevar adelante un proyecto nacional, pero ese proyecto no tiene el respaldo financiero ni organizativo suficiente como para poder avanzar en el tema catastral. Entonces, se ha hecho una evaluación del avance y como el avance no es satisfactorio, entonces el sistema mismo está impulsando una propuesta de norma legislativa de creación de la nueva institucionalidad catastral nacional. ¿Okay? Algunas reflexiones. El catastro nacional integrado para su óptimo funcionamiento necesita la definición clara de las competencias, funciones, límites y efectos de la información catastral de cada una de las entidades del Sistema Nacional de Catastro Integrado. A veces dice, se va a crear una entidad catastral, la única entidad catastral en el Perú. Entonces, ¿que van a desaparecer el catastro minero? ¿Va a desaparecer el catastro urbano o rural? No es así, ¿no? Lo que sí es necesario hacer es que cada entidad defina bien qué información catastral produce, ¿no? Cuáles son las implicaciones y cómo debe aportar a este catastro integrado. El catastro nacional integrado es multifinalitaria, es multipropósito y como tal potencialmente tiene múltiples usos y aplicaciones, pero ello será realidad en nuestro país cuando tenga la base de datos gráfica y alfanumérica confiable, actualizada, precisa y de calidad. Luego, lo que es el sueño también es la vinculación del catastro y el registro, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene un terreno urbano o tiene un terreno rural, aparte de tener que su terreno esté en una base de datos centralizada, donde usted pueda ver su terreno, no le daría confianza, pero adicionalmente a ello, que su terreno aparezca que está inscrito en registros públicos, que está vinculado. ¿No le daría a usted seguridad jurídica? No. Y eso haría que su terreno tenga otro valor. Y eso haría que un inversionista extranjero tenga confianza de poder comprarle su terreno y hacer de repente un proyecto, desarrollar un proyecto. Y usted puede vender su terreno a un precio 10, 20, muchas veces mayor, ¿no? A mayor costo. Todos ganaríamos. Ahora, siendo el catastro nacional integrado una base de datos donde convergen información catastral de diferentes entidades, requiere que estas entidades desarrollen su catastro de manera eficaz y eficiente y dentro de un marco geodésico, cartográfico e informático homogéneo y estandarizado. Un poco para entender la pregunta sobre antenas de rastreo permanente que hizo el colega. Justamente
el catastro integrado depende de cada una de las instituciones miembros del sistema. Y una de las entidades miembros que su aporte es fundamental, neurálgico, pienso, es el IGN, ¿no? Si el IGN haría su trabajo mejor de lo que hace, entonces el catastro integrado sería mucho más virtuoso, mucho más confiable, ¿no? El tema, por ejemplo, geodésico, cartográfico, ¿quién es la entidad rectora en el país? Es el IGN. Si el IGN hiciera su función, desarrollara las funciones de manera más proactiva, entonces yo creo que el catastro integrado va a poder no solo implementarse, sino desarrollarse y avanzar mucho más, ¿no? ¿Okay? ¿Y cuál es el desafío, ¿no? El desarrollo, implementación, operación y gestión del catastro nacional integrado requiere de la unión de esfuerzos y voluntades de cada una de las entidades catastrales de nuestro país. ¿Okay? Gracias.